Hola chicos, vamos a empezar con el segundo práctico de histología. Mis alumnos que tuvieron práctico lunes y martes tuvieron conmigo técnicas histológicas, microscopía y técnicas histológicas. Los del miércoles en adelante hasta el viernes, yo fui reemplazada porque no pude dar el práctico, me operaron de la vista. Y vamos a seguir en este segundo práctico, espero que salga bien, espero que lo entiendan. Nos estamos ajustando a todo este tema de la cuarentena y, les voy a pedir que atiendan, que estudien. Yo les había pedido una carpeta de trabajos prácticos también para que puedan ir armando todo esto, cosa que, y ahora con más razón todavía, les vuelvo a pedir a todos, ¿no es cierto?, la carpeta de trabajos prácticos con el cuadro sinóptico, las imágenes, ¿no es cierto?, del preparado, ¿sí?, de cada preparado, y acá más o menos va una guía, ¿sí?, en esta clase, ¿sí? Vamos a empezar hoy con el tejido, ¿sí?, con el primer tejido, uno de los 4 tejidos fundamentales del organismo, ¿sí?, el tejido epitelial. Ustedes se acuerdan que en las clases anteriores, nosotros cuando vimos técnicas histológicas, en el paso de coloración, ¿se acuerdan? Utilizábamos para la técnica colorantes de rutina, la hematoxilinosina. Les refresco un poquito la memoria, ¿se acuerdan que la hematoxilina es un colorante vegetal? Se comporta, ¿no es cierto?, como un colorante básico, es un colorante que va a tener atracción, ¿no es cierto?, por todas aquellas estructuras ácidas, ¿sí?, que hay en mi tejido, o sea, de las células que componen un tejido. La hematoxilina va a colorear las estructuras, ¿sí?, donde haya mucha concentración de ácido, ¿sí? ¿Y de qué coloración lo va a colorear? ¿No es cierto? De una coloración azul violácea, que ese azul violáceo no decimos más así, sino que decimos basófilo, ¿sí? Donde tenemos mucha concentración ácida o mucha carga negativa, ¿en qué parte de la célula? En el núcleo, ¿sí? Acuérdense que en el núcleo tenemos ADN, ARN, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, estamos diciendo ácido, entonces pónganse a pensar que va a tener más afinidad, ¿no es cierto?, colorante, la hematoxilina, o sea, va a teñir a este núcleo de una coloración basófila, ¿sí?, por la afinidad, ¿no es cierto?, por la acidez que tiene. La eosina es un colorante, es el otro colorante que utilizamos en la técnica, ¿se acuerdan? Es un colorante artificial, es un colorante ácido, con cargas negativas, ¿sí?, un colorante catiónico, va a tener afinidad, ¿no es cierto?, en las estructuras que conforman mi tejido, por ejemplo, en las células, ¿sí?, por todas aquellas estructuras básicas, ¿sí?, donde hay mayor concentración de estructuras básicas por la cantidad de organelas, por las proteínas en el citoplasma celular. ¿De qué coloración va a teñir al citoplasma celular? Lo va a teñir de una coloración rosa o rojo, ¿sí? Ya no decimos más ni rosa ni rojo, sino que decimos acidófilo. Ahora bien, ¿sí?, en cuanto a estos colorantes, ¿sí?, en cuanto más concentración ácida haya en una célula o en los tejidos o en la sustancia extracelular, como por ejemplo en la matriz del cartílago, ¿sí?, más afinidad por el colorante va a tener. O sea que cuanto más concentrado sea la cromatina de un núcleo, ¿no es cierto?, una cromatina densa, por ejemplo, más afinidad por el colorante básico va a tener, o sea que va a ser más basófilo, ¿sí? Con esto podemos definir a la basofilia, ¿sí?, que es, ¿no es cierto?, la afinidad que tienen mis tejidos o las estructuras que componen un tejido por el colorante básico, ¿sí? Por eso es que le había pedido que los dibujos se hagan con lápices de colores,
para darle las diferentes intensidades, ¿sí? Acidófilo, basófilo, levemente acidófilo, levemente basófilo, fuertemente acidófilo, fuertemente basófilo. ¿Sí? ¿Se entienden? Cosa que con las fibras y las viromes no podemos, ¿no es cierto?, hacer esto en nuestros dibujos. Bueno, en cuanto a este tejido, a nuestro primer tejido, nosotros tenemos que ponernos a pensar solamente con técnica de coloración, ¿sí? Y sabiendo las características principales de este tejido. ¿Cuáles son las características principales? ¿Sí? Vamos a estar sabiendo qué coloración va a predominar en nuestro tejido. Si ustedes leyeron características principales, vieron que una de las características es que las células que componen este tejido están muy juntas entre sí, ¿no es cierto? O sea que eso significa que no tiene matriz extracelular o sustancia extracelular, ¿sí? Simplemente no tiene o tiene muy escasa. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que más vamos a ver de este tejido? Vamos a ver si es una célula al lado de otra, ¿sí? Y si de las células el núcleo se tiñe basófilo y el citoplasma acidófilo, lo que más va a contrastar es el colorante más oscuro, ¿no es cierto? El basófilo, el azul violáceo, y me va a teñir todos los núcleos. Y si es una célula al lado de otra, vamos a ver nosotros en las imágenes un núcleo al lado de otro, ¿sí? Y con esto nos vamos a dar cuenta que si el citoplasma se ve mucho menos, ¿sí? Porque contrastan más la coloración más fuerte, ya nos podemos dar una idea de que la coloración que va a predominar, ya que hay una célula al lado de otra, en el caso de los simples, una célula al lado de otra y una célula arriba de la otra, distintas capas, en el caso de los estratificados, siempre, ¿no es cierto?, nos vamos a empezar a dar cuenta de que siempre va a predominar la coloración basófila en nuestro tejido. Otra de las características principales de este tejido, ¿sí?, cuando hablamos de tejido de revestimiento, ¿sí?, acuérdense siempre revestimiento, ¿sí?, entonces saco otra característica general, siempre ir relacionando función, ¿sí?, para ir detallando las características. Después con la clasificación también vamos a ver funciones, entonces también vamos a ir relacionando, ¿no es cierto?, para no olvidarnos y aprendernos de memoria. Revestimiento, ¿qué significa? Que este tejido siempre va a estar revistiendo superficies externas del cuerpo, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el epitelio que forma la epidermis, ¿sí?, un epitelio estratificado. Reviste cavidades internas abiertas, ¿sí? ¿A qué llamamos cavidades internas abiertas? A la cavidad pleural, que aloja, ¿no es cierto?, los pulmones, a la cavidad pericárdica, ¿sí?, o sea, cardíaca, ¿sí?, la que aloja el corazón, a la cavidad peritoneal, ¿sí? Todas estas cavidades, ¿sí?, son cavidades internas del organismo abiertas y van a estar tapizadas o revestidas por este tejido epitelio de revestimiento. Después vamos a ver cuál, ¿sí? Otra de las características es que este tejido es avascular, ¿sí?, o sea que no tiene una irrigación propia, ¿sí? La nutrición de este tejido va a estar dada por los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido subyacente, el tejido conectivo. Y otra de las características que va a tener es que siempre ambos tejidos, tanto el tejido epitelial como el tejido conectivo, va a estar separado por una membrana basal. O sea que la característica es que siempre está apoyado sobre una membrana basal. Otra característica que podemos nombrar es que el tejido, ¿no es cierto?, al tener una célula al lado de otra, estas células podemos decir que son células que son polarizadas, que presentan una superficie apical, una superficie basal y las superficies laterales, ¿sí?, estas van a estar unidas entre sí por diferentes tipos de uniones, ¿sí?, ya sea uniones desmosómicas,
sonula occludens, etc. Bueno, acá tienen un esquema, ¿sí?, del tejido epitelial, ¿sí? Todo lo que vemos, estamos viendo todo esto, ¿sí?, que es el tejido, que ustedes ya están viendo en el esquema que predomina una coloración, ¿sí? Si se quiere, esto es un esquema, pero en el preparado van a ver que es una coloración basófila, ¿sí? Esto que es la membrana basal, ¿sí?, y lo que está por debajo, el tejido conectivo. ¿Cómo vamos a clasificar vamos a clasificar al tejido epitelial? Tenemos una gran clasificación que suele ser pregunta de los parcialitos, ¿sí?, en epitelios de revestimientos, ¿sí?, y epitelios glandulares. Lo que estamos viendo nosotros ahora son epitelios de revestimiento. Y en este primer práctico vamos a ver epitelios de revestimiento simples. ¿Está? El epitelio glandular va a ser tercero o cuarto práctico, ¿sí? Así que por ahora lo dejamos ahí de lado un ratito. Entonces, como les dije, epitelio de revestimiento simples, epitelios de revestimiento estratificado. Como bien ustedes saben, lo vieron en el teórico, los epitelios de revestimiento simple están formados por una sola capa de células. El epitelio de revestimiento estratificado ya se los llama estratificado a partir de 2 capas de células, ¿sí?, de 2 o más capas de células, ¿sí? Vamos a ver hoy nosotros, vamos a seguir con la clasificación de los epitelios de revestimiento simples, o sea, que poseen una sola capa de células. Bueno, antes de entrar en la clasificación de los epitelios de revestimiento simples, vamos a ver un poco las funciones de los epitelios de revestimiento, ¿sí? Vamos a repasar un poquito las funciones, ¿sí? Acuérdense que habían visto funciones de los epitelios, funciones de protección, por ejemplo, el epitelio que conforma el epidermis nos protege, ¿sí? Absorción, por ejemplo, el epitelio cilíndrico simple del intestino delgado, que presenta, ¿no es cierto?, microvellosidades tipo chapa estriada, que justamente le van a dar esa función, ¿no es cierto?, de absorción a este órgano, ¿sí? Otra de las funciones es secreción, por ejemplo, las células caliciformes, que se encuentran en el epitelio de revestimiento tanto de la tráquea como del intestino grueso, ¿sí? Tienen la función de secretar una mucina, ¿sí?, que a su vez, ¿no es cierto?, sirve para lubricar la superficie de esos órganos por la función que cumple. Función de transporte, por ejemplo, el epitelio de la tráquea, cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, va a presentar cilias, que esas cilias, como dice el nombre del epitelio, presenta cilias, y esas cilias lo que van a hacer es barrer, ¿no es cierto? Tienen movilidad para ir limpiando y transportando las distintas sustancias extrañas, por decir así, o las distintas partículas que ingresan, ¿no es cierto?, a nuestro sistema respiratorio, y lo que hacen esas cilias es ir eliminando, barriendo, ¿sí?, para llevar a las partes superiores, o sea, la cavidad nasal, y ahí se forma lo que sería vulgarmente el llamado moco, secreción. Otra de las funciones específicas del epitelio de revestimiento es la lubricación. Ya les di el ejemplo recién cuando hablamos de secreción, ¿sí? Las células caliciformes del epitelio cilíndrico simple, el intestino grueso, que tiene células caliciformes, secretan la mucina justamente para lubricar la superficie por la función que cumple ese órgano, ¿no es cierto?, de la formación de la materia fecal. Y en otra superficie, ¿sí?, donde el epitelio tiene la función de lubricación, es en la tráquea. También les dije recién
les vuelvo a repetir que por las células caliciformes, justamente que hacen que lubrique la superficie, ya por la función que cumple el órgano de transportar o de ser de transporte, ¿sí?, del oxígeno o del aire. Esto resecaría la superficie, sin embargo no pasa porque el epitelio está preparado con estas células que van a lubricar constantemente esta superficie. Y por último, funciones sensoriales, sensitivas, ¿sí? Receptores que tenemos en la epidermis, excreción, ¿no es cierto? Las células epiteliales que conforman los conductos excretores de las glándulas exócrinas tienen esa función de conducir un tipo de secreción y excretar, ¿no es cierto?, hacia una luz. También hablamos de funciones inmunológicas, ¿sí?, ya que este tejido tiene sus células de defensa, ¿sí? Por ejemplo, en la epidermis, ¿no es cierto?, las células del Langerhans son las células de defensa y son células presentadoras de antígeno. Acá, como estamos viendo, hablamos de la clasificación, un epitelio de revestimiento simple, ¿sí? Una sola capa de células. No dije una célula, dije capa de células. Acuérdense que el tejido tiene una célula al lado de otra, ¿sí?, muy próximas con escasa o nula sustancia intercelular, ¿sí? Una sola hilera de células, epitelio de revestimiento simple, ¿sí? Varias capas de células, ¿sí?, epitelio de revestimiento estratificado.